Ok, hermanos, vamos a tener un estudio profundo de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a profundizar sobre un tema de crucial importancia que tiene que ver con si en verdad los días de la creación fueron literales, días de 24 horas, o si eran días simbólicos, como sostienen algunas iglesias protestantes. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta noche poder estudiar tu palabra con nuestros hermanos, con tus hijos. Ayúdalos, Señor, en esta tarde poder discernir tu palabra, aprender de ella y poder descubrir las gemas preciosas que contienen en ella. Acompáñanos a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días y no de 8, 9 o 10 días? ¿Por qué? No hay ninguna explicación científica para esto. En cambio, para el mes y para los años sí hay explicación científica. Los meses los marca la luna y los años los marca el sol. Todos sabemos de que la Tierra gira alrededor del sol y eso se tarda un año, mientras que el mes tiene que ver con la luna. La luna marca los cabos de mes. Pero para la semana no hay explicación científica. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? La razón es simple y sencilla. Es porque Dios estableció una semana de 7 días desde la creación y hasta entonces nosotros tenemos y nos regimos por una semana de 7 días. Es porque Dios así lo estableció en su palabra. La semana de 7 días no tiene que ver con ningún astro, ni con la luna, ni con el sol. Tenemos una semana de 7 días porque Dios así lo quiso y así lo estableció. Ahora, ¿por qué razón Dios tuvo que tardarse 7 días, o mejor dicho 6 días y 7 días al mismo tiempo para crear esta tierra y ordenarla, llenarla y ordenarla? Si Él es todopoderoso, Él es soberano, con solamente mencionar la palabra, todo se hubiese creado de una sola vez, sin necesidad de una semana de 7 días. Es interesante que el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, versículo 2, mejor dicho, desde el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios dijo y se hizo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Noten que la creación se hizo por la palabra. Dios dijo y fue así establecido. Pero la pregunta que necesitamos entender es, ¿por qué Dios tuvo que usar una semana de 7 días? Terminó de crear este mundo en 6 días y puso su sello de esta creación en el 7º día, que es el Shabbat, donde cesó. ¿Por qué razón? ¿Qué quiere dar a enseñar Dios con este principio de una semana de 7 días? Es interesante, hermanos, notar que tanto católicos como testigos de Jehová creen, noten, esto es bien interesante, creen
que los 6 días de la creación fueron días simbólicos, o sea, los católicos y protestantes están enseñando, y especialmente los testigos de Jehová, que estos días de la creación fueron miles de años que Dios se tardó en crear esta tierra. O sea que cuando hablamos de los 6 días de la creación, tendríamos que estar hablando de 6,000 años y el séptimo día 7,000 años, con 7,000 años. Esto lo están enseñando tanto católicos como testigos de Jehová. Y todo con el único objetivo para atacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Porque ellos creen de que es imposible que la creación haya sucedido en 7 días literales, sino que fueron miles de años. O sea, Dios se tardó en crear esta tierra miles de años. Esto tendríamos que creer entonces la teoría de la evolución, que Dios tuvo que tardarse muchos años para crear esta tierra. Mire qué interesante que en esto se llevan tanto los católicos como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y católicos creen esta teoría. Es bien interesante, hermanos, que el argumento primordial que usan estos cristianos para sostener de que la tierra fue creada en 7,000 años es lo siguiente. Hay una cita en 2 de Pedro 3:8 que dice: un día delante del Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Es interesante, hermanos, de que esta frase el apóstol Pedro la toma del Salmos 94. Es interesante, hermanos, que si nosotros leemos el contexto, vamos a notar de que el apóstol Pedro está enfatizando un principio que no tiene nada que ver con la creación. El contexto de estas palabras de Pedro las vemos en los versículos 1 y 3 de 2 de Pedro 3. Pedro, al citar el Salmo 90, lo está aplicando a la promesa de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que un día para Dios es como 1,000 años, no podemos aplicarlo esto a la creación, sino que el apóstol Pedro está diciendo que Dios no se está tardando para venir si lo tomamos desde la perspectiva de Dios. Pero si lo tomamos desde la perspectiva del ser humano, sí se está tardando, porque para nosotros un día no es como 1,000 años. En cambio, para Dios, sí, un día es como 1,000 años. Como dice un dicho, que la impaciencia hace larga la demora. La iglesia por eso se le ha dado el privilegio de predicar el Evangelio, porque predicando el Evangelio apresura la venida de Jesús y al mismo tiempo se mantiene ocupada. Porque la impaciencia hace larga la demora. Pero si nosotros vemos la venida de Jesús desde la perspectiva de Cristo o de Dios, como dice Pedro, para Dios es como 1,000 años, un día. Eso significa que si Jesús viniese de entre 2,000 años, sería como que si se tardara 2 días para venir. Es interesante eso. Ahora, no podemos usar las palabras de Pedro para hablar de la creación o aplicarlos a la creación. Eso estaría fuera de contexto. O sea, el tema aquí de Pedro no es presentar una creación de la tierra en miles de años. Dios no necesita miles de años para crearla al mundo. Él habla y se hace. Noten lo que dice 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5 dice el apóstol Pedro. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 3:5. Noten cómo dice el mismo apóstol Pedro. 2 de Pedro 3:5 dice, hablando de la soberanía de Dios, porque así también dice, no, es 2 de Pedro 3:5, sí.
Dice, 2 de Pedro 3:5 dice, esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Noten, Dios habla y se hace. Es absurdo creer de que Dios se tardó 7,000 años en crear la tierra. Es absurdo eso. No cuadra con el contexto bíblico. Y dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Noten que por la palabra fue creado el universo. Dios no necesita miles de años. Ahora, ¿por qué este argumento católico protestante para desvirtuar el sábado carece de fundamento bíblico? Dios no necesita miles de años para crear la tierra. Eso contradice las Escrituras. Por las dos razones. Vamos a usar 3 argumentos para refutar esta teoría. Primera, la Biblia enseña que cuando Dios iba creando en cada día algo, decía así, y fue la tarde y la mañana el primer día. Eso lo podemos ver que lo hizo en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día. Es bien interesante eso, hermanos, que Dios dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Esa palabra en el hebreo es yom, un día, está compuesto por tarde y mañana. Noten, si un día aquí se aplicara como 1000 años, el escritor bíblico, que es Moisés, hubiese dicho, y fue la tarde y la mañana 1000 años. Pero dice el texto, y fue la tarde y la mañana, yom, un día, o el primer día. Eso lo vemos en Génesis 1:5, Génesis 1:8, lo dice en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 23 y en Génesis 1:31. Fue la tarde y la mañana un día, no dice 1000 años. Ahora, otro error, hermanos, que refuta esa teoría que fueron 1000 años, es la siguiente, es de que si nosotros tomamos un día como 1000 años y lo aplicamos aquí, caeríamos en otro error. ¿Por qué razón? Dios creó en el tercer día las plantas y la vegetación que hay. Eso lo dice el versículo 11 y 12 de Génesis. Eso sucedió en el tercer día, que Dios creó las plantas, las hierbas y la vegetación. Si esto, noten, si nosotros tomamos como 1000 años estos días de la creación, esto no cuadra con el contexto bíblico, ya porque tendríamos que haber esperado, o Dios tendría que haber esperado otros 1000 años para haber creado el sol en el cuarto día. Y ustedes saben de que las plantas no pueden sobrevivir sin el sol, no puede haber fotosíntesis. Entonces es absurdo que entre el tercer día que Dios creó las plantas y las hierbas y en el cuarto día que Dios creó el sol hubieron 1000 años. Eso es absurdo, porque ¿cómo podrían sobrevivir las plantas y la vegetación? Por tanto, este argumento queda refutado de que fueron miles de años literales que Dios creó este mundo, como lo dicen los católicos y los protestantes. Por otro lado, hermanos, si nosotros creemos, como tercer argumento para refutar esta teoría, si creemos de que Dios creó esta tierra en miles de años, esto contradice lo que dice Génesis 2:2 y 3, donde Dios reposó el séptimo día. Tendríamos que creer de que Dios reposó miles de años.
No cuadra con el contexto. La Biblia dice, y Dios reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Es muy interesante. Si nosotros creemos de que esto fueron miles de años, esto contradice el mandamiento. Note lo que dice el mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si creemos de que los 6 días de la creación fueron 6.000 años, tendríamos que creer de que Dios nos está diciendo aquí, trabaja 6.000 años y descansa el séptimo día, que son otros 1.000 años. Esto es absurdo, no cuadra con el contexto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Está hablando de un día literal, no está hablando de 1.000 años. ¿Notaron? Y se dice el versículo 11, ¿por qué razón hay que reposar el séptimo día? Ahí dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Noten, 6 días, no dice el texto 6.000 años. Dice 6 días, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nosotros creemos de que los 6 días de la creación fueron 6.000 años, Dios les estaba diciendo entonces a los israelitas y a nosotros, porque la ley es universal, la ley de los 10 mandamientos es para todo el mundo, entonces tendríamos que creer de que Dios está diciendo, trabaja 6.000 años y descansa 1 milenio. Eso es absurdo. El texto bíblico no dice eso. La creación fue en 6 días literales y Dios descansó el séptimo. ¿Por qué razón digo esto, hermano? Porque Dios terminó de crear la creación en el 6º día y terminó también de crear la creación en el 7º día como un broche de oro. Aunque el sábado es parte de la creación por haber creado el día, el sábado es el sello de la creación de Dios. Dios terminó el 6º día y también terminó en el 7º día. No dice que terminó en 1 milenio. Eso es absurdo, lo que están predicando los católicos y los protestantes para hablar de una creación de miles de años. La Biblia no enseña eso. Noten cómo dice, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí está hablando del 6º día. Y aquí fue la tarde y la mañana, el día 6º. Noten, tarde y mañana, porque los días, primero viene la tarde y después ¿qué? La mañana. La puesta del sol marca los días. Tarde y mañana, un día. Tarde y mañana, segundo día. Noten que en el 6º día dice, vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera. Ahora, noten lo que dice el versículo 1 de Génesis 2. Fueron pues acabados. El contexto me está diciendo que es el versículo 31. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo? En el 6º día. Fueron pues acabados. Porque el contexto es el versículo 31 del capítulo 1. Pero ahora noten cómo termina el versículo 2. Y acabó Dios en el día 7º. O sea, Dios terminó de crear esta tierra ¿en cuántos días? En 2. En el 6º quedó terminada técnicamente. Y el 7º fue como el sello de la creación. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Claramente la Biblia enseña de que los días de la creación fueron literales. Esto nos ayuda a comprobar que los días de la creación fueron literales de 24 horas cada uno. Por esta razón, hermanos, tenemos una semana de 7 días. Y esto jamás lo va a poder explicar un científico o alguien que crea en la evolución o en cualquier teoría que contradice las Escrituras. Tenemos una semana de 7 días porque así lo estableció Dios y descansó el 7º día.
Por eso, hermanos, el sábado nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, y nos muestra que esta tierra y la creación que hay en ella no es producto de la nada, sino que viene de las manos de nuestro Creador. Hermanos, es terrible ver cómo tanto católicos y protestantes están inventando argumentos absurdos y tuertos solamente para atacar el cuarto mandamiento. Hermanos, no se crean ese cuento. Si Dios hubiese querido decir de que la creación fue en 6,000 años y descansó un milenio, que era el séptimo día, hubiese dejado en la Biblia claramente lo que Él quería dar a entender. Pero la Biblia es clara. Dios hizo la creación en 6 días y descansó ¿qué? El séptimo. Por eso Dios dice ahora, trabaja 6 días y descansa ¿qué? El séptimo día de la semana. Hermanos, estudiemos las Sagradas Escrituras para que no nos dejemos engañar de estas falsas enseñanzas y estos errores doctrinales que están predicando tanto católicos y protestantes. Y la única razón que les queda, y lo único que les queda es manipular la Biblia y sacarla de contexto. El apóstol Pedro no tiene nada que ver, las palabras de Pedro cuando dice, un día es como 1000 años, para Dios no tiene nada que ver con la creación, sino con la segunda venida de Jesús. Hermanos, para Dios es un día como 1000 años y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está hablando el contexto de segunda de Pedro capítulo 3. Entonces, cuando alguien le cite este verso para comprobar de que Dios creó la creación en 6,000 años y descansó el séptimo, que eran otros 1000 años, eso es erróneo y absurdo, carece de fundamento bíblico. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de engaños y falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a discernir estas falsas doctrinas y poder denunciarlas y desenmascararlas y poder enseñar lo correcto. La Biblia enseña en tu palabra de que tú creaste esta tierra en 6 días literales, cada uno compuesto por tarde y mañana, y descansaste el séptimo como monumento recordativo de la creación. Gracias, Señor, porque tú dejaste una semana de 7 días y todavía la tenemos para recordar que tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Gracias, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.